Buenos días, buenas noches para ti. Si estás en Seúl, dinos que Hola. sí, y si no, dinos dónde puedes haberte Estoy ido. aquí. Bien. Marta nos atiende desde Seúl. Bienvenida. Estamos repasando distintos aspectos de la educación. Tú vas a tener una labor fundamental, pero estamos viendo, o deberíamos ver a tu lado, siempre aquí nos han traído un objeto, y Marta nos quería traer algo así como un asiento, una banqueta, una mesa. ¿Qué nos traes? Ahí lo estamos viendo ya en pantalla. ¿De qué se trata y sobre todo por qué esa simbología que tanto nos revela de vosotros? Primero de todo, muchas gracias a todos los que estáis allí. Yo mando un saludo, me da mucha pena no haber ido en persona, pero bueno, espero poder hablar con vosotros en algún otro momento. Este asiento se llama el asiento de Karamoja. Es un asiento de Uganda que mi padre me trajo de un viaje en el que estaba haciendo un documental allí. Y fue un objeto que me ha marcado a mí desde que soy súper pequeña, que es cuando mi padre nos trajo este objeto. Este asiento lo hacen los niños de estos pueblecillos, de estas zonas rurales, para ir al colegio, que seguramente serán historias que habréis escuchado, de niños que tengan que hacer pues, 10 kilómetros o 5 kilómetros para ir al colegio, que son barbaridades. Y entonces se hacen estos asientos pues, como para descansar por el camino, ¿no? Este asiento es muy importante porque yo lo llevé a la ONU hasta Nueva York. Me lo llevé allí, no como símbolo del esfuerzo que los niños hacen para ir a la escuela, que también, pero sobre todo de la dignidad que significa. Porque el hecho de tener un asiento quiere decir que yo soy un niño, tengo mi dignidad, tengo mis derechos y no me voy a sentar en el suelo, me voy a sentar en el asiento. Porque yo, la educación, mi uniforme que llevo, quiero que esté impoluto y quiero que sea respetado también porque yo respeto la educación y le tengo mucho respeto a todo el sistema y a todas estas oportunidades que se me han dado. Entonces, para mí este pequeño asiento, este pequeño símbolo, representa muy bien por lo que tenemos que luchar, que sería mantener esa ilusión de ir al colegio y de las ganas de aprender que tienen los niños. Claro que sí, desde luego ya sabíamos que encerraba mucho simbolismo y lo has explicado muy bien y lo has contado fabulosamente. Antes Nacho Díaz nos ha traído una manzana y nos explicaba lo importante que es encontrarte con una simple manzana que para él, cuando no había nada más en 100 kilómetros, pues era el alimento, superalimento del mundo y le duró esos 100 kilómetros y la manzana que mejor le supo y que más provecho le sacó seguramente de toda su vida. Y tú nos traes un asiento que nos hace reflexionar sobre las dificultades que tienen muchos para acercarse a la educación, para desde Uganda ir al colegio o en otros lugares del mundo donde no lo tienen tan fácil como aquí, que simplemente bajas y cruzas la calle o coges una ruta que te deja de la puerta de tu casa a la puerta del colegio. Y sin embargo, esos otros niños que tú sí has conocido y en esta historia que nos traes, no solo solventan esa dificultad, sino lo hacen con esa dignidad de la de voy a sentarme en un asiento, camino al cole, porque voy a un lugar que merece que llegue con esta dignidad. Ese asiento va a ser protagonista, Marta, pero ya hemos dicho que no solo contigo, con la persona, que también la manera de hacer este encuentro, esta forma de hablar del alumnado presente y centro de la educación, pues tiene que ser también distinta en la manera en la que lo vamos a hacer. Y entonces lo vamos a hacer a través de un diálogo. Un diálogo entre Marta y Jesús Villagra, Chechu. Chechu es maestro, así le conocen todo el mundo, pero es también uno de los artífices del nuevo contexto de aprendizaje de La Salle, que es la revolución educativa que motiva este congreso. Así que, Chechu, adelante, recibe este fuerte aplauso. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. Y nos hablaba Marta de ese asiento simbólico. Tú tienes el tuyo allí, creo que te han colocado. Yo me voy a retirar, tenéis todo el escenario para vosotros y tenéis esta conexión Madrid-Seúl que seguro va a resultar muy fructífera. Muchas gracias, Roberto. Hola, Marta, buenos días. Buenas noches ahí en Seúl. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Vamos a, como decía Roberto, pues a empezar a dar esa voz al alumnado, esa voz a... bueno, tú tienes 18 años, estás estudiando. Si nos preguntaran a alguno de nosotros, pues tendríamos que hacer un recuerdo un poco más largo en el tiempo, ¿no? Pero tú lo tienes realmente pues bastante cerca. Te queríamos, bueno, pues en ese recorrido por tu etapa escolar, que nos dijeras o que pensaras un profesor, una profesora, que
que recuerdes, que te haya llegado. Puedes decir el nombre o no, como tú quieras, como tú prefieras. Si lo dices, seguramente será una especie de pequeño homenaje pues para ese profesor o profesora. Y bueno, pues cuéntanos un poco quién y por qué le recuerdas, ¿no? Bueno, los profesores, yo la verdad es que he tenido muchísima suerte. Yo con mi colegio de toda la vida, el Cole El Jarafe, en Sevilla. La verdad es que lo tendré siempre como una de las mayores influencias que he tenido hasta día de hoy, que yo creo que seguirán hasta que sea ya mayor y esté reflexionando, ¿no? Pero yo digo nombres, por supuesto, tendría muchísimos de los que hablar, pero Gonzalo Barroso yo creo que es una persona que admiro muchísimo, que desde luego abrió mi pasión por la historia, por intentar ser crítico con el material que tenemos delante, intentar buscar preguntas más que respuestas muchas veces. Yo creo que también eran sus ganas de hacer cosas. No se ceñía a lo que tenía que hacer. Después era profesor de historia mía, pero después también di cine con él. Entonces también me ayudó muchísimo con el tema del documental y con el tema de intentar entender pues, otros medios, no tan solo la educación como tal, en plan colegio o libros, pero entender otras maneras de información y otras maneras de expresarte y otras maneras de entender pues, el pasado y lo que ocurría. Y cómo podemos utilizar eso para el futuro. Entonces yo creo que era ya no solo lo académico, que también, pero sino sus ganas de hacer cosas y sus ganas de intentar siempre ir alrededor del currículum y de todo lo establecido, y ahora de repente pues hoy en vez de hacer clases nos vamos al cine, o en vez de, ¿sabes?, intentar hacerlo todo súper práctico, que yo creo que será una persona que recuerde y que por supuesto mantendré el contacto y seguiremos quedando y seguiremos siendo amigos y colegas mucho más que profesor-alumno, que también. Muy bien, Marta. Y has hablado de currículo. De esa etapa escolar, ¿qué aprendizajes o qué habilidades sigues recordando y utilizando ahora? Ahora que estás en primero de universidad, en Minerva University, que bueno, pues es una universidad muy innovadora, busca hacer las cosas de una manera diferente. De toda esa etapa escolar, ¿qué aprendizajes, qué habilidades recuerdas y estás utilizando ahora? Bueno, yo creo que ya os lo esperáis, supongo. El académico, por mucho que lo intenté y mucho que me ceñía a poner codos e intentar estudiarme todo de memoria e intentar sacar buenas notas y mantenerme al día, sirvió en su momento. Pero ahora, por ejemplo, tengo asignaturas de estadística, tengo asignaturas que digo, ay, esto lo di yo en primero de bachillerato, esto lo estudié yo en no sé cuánto. Ni idea, tengo que volver y tengo que revisármelo de nuevo. Entonces yo creo que para mí el colegio y el instituto lo que aprendí fueron cómo relacionarme, el tema de hablar en público, porque en mi colegio el teatro era algo muy importante, que yo personalmente no lo pasaba bien. O sea, me lo pasaba bien en el sentido de que era muy gracioso, pero después era una clase que yo decía, me da vergüenza, no sé. Pero yo ahora mismo, o sea, si estoy aquí hablando en frente de todos vosotros, es por esa clase y es por el hecho de saber expresarme, saber hablar alto y saber proyectar mi voz, que era algo que mi profesora decía muchísimo. Así que son pequeños momentos como eso, es música, entender el ritmo, entender el cómo hablar, cómo relacionarnos. Mis amigos, yo creo que son los que más me han enseñado. El hecho de formar parte de una comunidad y formar parte de una sociedad y cómo respetarla, yo creo que ha sido lo más importante que me llevo de mi etapa educativa hasta ahora. ¿Qué tenía de especial? ¿Por qué lo recuerdas? Es decir, en aquel momento fue importante para ti, algo se te quedó. ¿Por qué? Yo creo que en el momento nunca pareció tan importante como llegó a ser. En mi colegio, por ejemplo, hacíamos muchas cosas en comunidad con el resto del colegio. Por ejemplo, nos hermanábamos los mayores con los más pequeños y hacíamos el día de la bici, salíamos todos a jugar en bici. Eran cosas que yo veía como diarias y que realmente pues lo hacíamos todos los años y era una cosa del colegio y tal. Y ahora que lo ves con perspectiva dices, jolín, es que realmente eso es lo que me ha hecho que hoy en día yo ahora pueda salir y pueda venirme a Corea y ser valiente suficiente como para cuidar de un grupo, llevarlos a hacer una actividad o ser lo madura suficiente como para coger y gracias a lo que hice en esa clase pues poder coger y presentarme delante
de un trabajo, de una empresa y proponerles un plan o proponerles un tema y saber avanzar, son cosas que no te das cuenta y después cuando las tienes que realmente poner en práctica, que yo supongo que sería lo ideal con la parte académica también, darte cuenta de que cuando lo aprendiste realmente funcionó y que realmente era algo que se te quedó y que seguirá así hasta siempre. Muy bien, Marta. Decíamos que estás hace poco estabas en San Francisco, ahora estás en Seúl. Estás conociendo un montón de posibilidades, estás teniendo un montón de experiencias estos últimos años. Y como tú decías, pues hay cosas que nos han ido o que te han ido ayudando a ser ahora como eres, ¿no? Saliéndonos un poco de la visión de lo que es tu escuela, tu instituto, esa visión más global que puedes tener por lo que has hecho, ¿no? La pregunta es muy directa. ¿Crees que la escuela de hoy prepara a los niños, a las niñas, a los jóvenes para la sociedad de hoy? Yo creo que lo hace inevitablemente y lo hace sin querer. Quieras o no, todo el mundo que sale del colegio, de una manera u otra, llega a conseguir un trabajo, más fácil o menos fácil. Ahora está el colegio ayudando y encaminándonos en el buen camino, intentando sacarnos. Yo creo que se acerca más a la segunda. Yo creo que el sistema educativo español tiene muchísimo que mejorar, sobre todo en el sentido académico y sobre todo en el sentido de la salud mental de los alumnos. Yo recuerdo terminar segundo de bachillerato destrozada, una selectividad muy dura, además con COVID y estando encerrados todo el año. Así que yo creo que tanta presión y tanto de todo de coco y muy poco práctico, yo creo que todavía nos falta muchísimo para que ese cambio de aprender a aplicar, que yo creo que también debería ser puesto en la parte del colegio, pero ese cambio de empezar a trabajar y empezar a ser más independiente debería ser mucho más implementado en lo que viene siendo el colegio. Entonces, pues alguna solución que yo vería clara, por ejemplo, en una asignatura muy práctica como puede ser química, no estudies las fórmulas, intenta conseguir los recursos para poder verlo y para poder tocarlo y para poder sentirlo y entender realmente por qué funciona eso y qué puedes hacer con eso. Que eran cosas que, por ejemplo, en ciencias a mí me costaban muchísimo, en matemáticas. ¿Qué puedo hacer yo con esta fórmula? ¿De qué manera la puedo usar y de qué manera me va a servir? Porque si no, ¿para qué la estoy aprendiendo? ¿Para pasar el examen? Pues realmente ahí pierden mucha de la ganas de estar sentado ahí delante. Gracias, Marta. Hemos hablado sobre todo pues, de la parte de, pues para qué nos prepara y nos vamos siempre pues, al currículo, a qué nos pasó en selectividad, qué nos pasó en bachillerato. Tú ahora mismo estás viviendo una experiencia con jóvenes de diferentes nacionalidades, ¿no? Por un poco lo que nos contabas cuando preparábamos, ¿no? Y lógicamente tu visión se amplía, ¿vale? Es mucho más global. Y yo creo que la sociedad tiene una imagen de los jóvenes que, pues yo creo que igual no coincide con la que tú nos puedes compartir ahora, ¿no? ¿Cómo son las nuevas generaciones? ¿Qué necesitáis? No sé, cuéntanos un poco. Yo creo que lo que más necesitamos las nuevas generaciones son oportunidades y son realmente manos que podamos coger y decir, quiero trabajar contigo y quiero escucharte, quiero oír tus ideas. Yo creo que agradezco tanto este congreso por invitarme a mí, que soy alumna, y que yo siempre he defendido que parte de la educación tiene que ser llevada por los propios alumnos, porque realmente somos los que sufrimos la educación cada día junto a los profesores. Entonces tenemos que ser parte de la conversación, inevitablemente. Y esto se puede llevar a distintos campos. Los jóvenes, hoy en día, que además tenemos un montón de experiencia con temas de tecnologías, con temas de nuevos recursos que empiezan a aparecer y que a lo mejor a las generaciones anteriores les cuesta un poco más subirse al barco. Las nuevas generaciones somos las que hemos nacido con eso y tenemos todas esas herramientas al día a día y a mano para poder utilizar. Yo creo que una cosa que hace mi universidad muy bien es no tener exámenes y vamos todo a trabajo, porque Google es una herramienta. Google no puede ser una cosa en plan, no, pero es que lo has copiado de Google. Bueno, pero es que Google ahora mismo es parte de mí en algún sentido. O sea, si la información está ahí, tenemos que poder acceder a esa información y tenemos que poder y saber utilizarla.
Entonces, intentar que tengamos maneras de poder expresarnos, que tengamos maneras de poder tener las oportunidades que nos dejen explayarnos al máximo y que intentemos ayudar también en lo que podamos. Una curiosidad, ¿de qué habláis cuando os juntáis? O bien cuando vienes a Mairena del Aljarafe en Sevilla o cuando estás ahí en Seúl. ¿Todo esto lo comentáis, lo habláis? No sé, cuéntanos. Aquí la verdad es que la gente con la que mis amigos son todos unos soñadores absolutos, entonces desde cripto y las nuevas maneras del mercado y cosas así, que yo no me entero de nada todavía, a ver cuál va a ser la próxima startup que vamos a crear en unos años, cuáles son las tecnologías que ahora de repente han salido nuevas y que podamos encontrar. Además, ahora en Seúl, que es el centro de la tecnología del mundo, pues intentar buscar, pues yo qué sé, el nuevo chip que ha salido para no sé qué, o realmente temas muchísimo más sociales, cómo aplicar todo esto a temas más sociales. Por ejemplo, ahora con Ucrania estamos muy involucrados prácticamente porque 10 de mis compañeros, entre ellos uno de mis mejores amigos, son ucranianos. Entonces, ¿de qué manera podemos ayudar? ¿De qué manera nosotros como alumnos o nosotros como países cercanos podemos intentar hacer un impacto? Podemos buscar manifestaciones, podemos intentar ayudar a crear fondos. Entonces, son tantos temas que a veces es un poco saturador, pero realmente yo creo que nuestras conversaciones están al nivel de cualquier otra, de cualquier otro adulto. A nuestra escala, por supuesto. Claro, has sacado algún tema también de reflexión social, ¿no? Pero Marta, ¿tú crees que la actual sociedad, en temas como este, ¿no? Pues eso, el conflicto que tenemos ahora, pues el tema de cómo vemos la educación, ¿creéis que sois parte de eso? O sea, que se os da protagonismo en esta reflexión. Me gustaría verlo más, pero he de decir que gracias a las nuevas a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, yo creo que, quieras o no, tenemos un comentario que decir y quieras o no, te lo puedes cruzar. O sea, si estás en Twitter o en Instagram y yo publico una foto, realmente no hay diferencia entre un post que haga un alumno y otro que haga un adolescente o un niño. Entonces, yo creo que de esa manera sí. En cambio, manera más política o manera más con un impacto real, por así decirlo, yo creo que todavía falta. Es decir, que, por ejemplo, el tema de Ucrania no vas a ponerlo en manos de niños de 18 años porque, por supuesto, es algo que necesita tener muchísima experiencia y tener muchísimos conocimientos pues que nosotros no tenemos. Entonces, nosotros yo creo que estamos mucho más en la parte de apoyo y de reflexión y de cómo, desde nuestro punto de vista, podríamos hacer cosas de otra manera, tema de consejeros, por así decirlo, más que tener un impacto real. Pero hay otros muchísimos temas sociales que a través de voluntariados o a través de proyectos como pueden ser foros así que se les dé voz a los alumnos, yo creo que deberían existir más porque realmente son muy necesarios. Hemos ido comentando varios temas, ¿no? Imagínate, Marta, que te pedimos consejo para construir, bueno, o que decides construir una startup de estas, construir un colegio de cero. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué no pondrías? Lo primero de todo, 100%, es gente como tú. Quiero decir, profesores con ganas realmente de hacer cosas. Bueno, luego lo hablamos, ¿vale? Vale, después eso ya lo hablamos fuera de cámara. No, pero realmente profesores con empatía, profesores con ganas de entender al alumnado y que no se centren en lo académico, sino en acompañar más al niño y al alumno en entender cuál es el contexto y por qué está ahí y cuáles son las herramientas que yo te puedo ayudar. Entonces, que no tenga miedo a ser innovador.
Entonces, esa yo creo que sería la clave. Y ya después, 1000 ideas de decir, bueno, ahora a mí, por ejemplo, se me ha presentado la idea en la universidad que estoy, en el que tenemos un sistema en el que en vez de tener exámenes y tanta presión, pues hacemos todo más en trabajo. Trabajamos muchísimo con la ciudad en la que estamos y realmente estamos muy involucrados en la comunidad en la que vivimos durante el semestre. A mí eso me parece algo brutal y que los alumnos puedan realmente ver un impacto real en su ciudad o en su zona es algo que yo creo que es importantísimo para después que cuando salgas del colegio veas que realmente puedes hacer algo. Entonces serían detallitos como esos, a lo mejor el tema de lo que hablaba antes, de tener todas las herramientas a mano, tener Google, tener libros, que siempre son necesarios, pero tener todo lo que podamos para que sea lo más fácil y lo más ameno posible. Claro, primero las personas. Entiendo que sin personas el cambio no es posible. Entonces, por mucho que tengas buenas instalaciones o recursos, al final en el centro ponemos a la persona que acompaña, en este caso, pues al alumnado, ¿no? Que es el que está pues en nuestra labor, ¿no? ¿Y tú crees que esto es posible ahora? Claro, tú has visto la experiencia de África, que es una experiencia, digamos, pues más dura, ¿no? Pues donde el alumno tiene que hacerse su silla para, bueno, pues para poder tener dignidad, ¿no? De, como tú decías, de quiero estar en el cole a gusto y quiero estar sentado en mi silla, ¿no? ¿Tú crees que actualmente las escuelas de España, ya no vamos a África, ¿no? están preparadas para estos cambios que tú nos sugieres, ¿no? Bueno, pues implicarse en la comunidad en la que estamos, tener esos recursos? Yo creo que no solo estamos preparados, sino que es más que necesario y lo puedes ver reflejado en los niños. En las ganas que tiene realmente un niño, yo, mi hermano o cualquier otro niño que pueda ver de realmente ir al colegio y cómo eso va disminuyendo con el paso de los años. O sea, es un cambio que llevamos gritando años y que es necesario. Ahora, hace falta muchísimo esfuerzo para hacerlo, porque realmente es buscar muchísimo talento, es buscar muchísimas personas con muchas ganas. Es obviamente crear pues, salarios y crear ayudas que puedan soportar todo ese sistema. Y crear conexiones con las ciudades, crear conexiones, que el colegio no sea una burbuja, sino que haya gente que les interese venir dentro y que los alumnos salgan fuera. Entonces, yo creo que es un cambio que con ganas y con un poquito de suerte y de ayuda se puede hacer seguro. Ahora, ¿estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort y hacer ese cambio? Lo veo complicado, pero yo de verdad que siendo lo optimista que soy, espero que realmente venga pronto porque es muy, muy necesario. Hay una clave que acabo de decir ahora, ¿no? La educación como motor del cambio, ¿no? Donde vamos acompañando, ¿no? En ese proceso de crecimiento y donde bueno, pues, esos niños, esos jóvenes, yo siempre digo que los niños no estamos preparando a los niños para cuando salen del cole. Los niños ya están en la sociedad, por lo tanto influyen en la sociedad desde que tienen 3 años o desde que tienen 10 años, ¿no? Pero sí que es importante que esa educación como motor del cambio, ¿no? Y esos cambios, como tú decías, a veces requieren un cambio que afecta a toda la sociedad. Tú ya has lanzado alguna señal, ¿no? Y salir de esa zona de confort, a veces la gente pues, tiene reticencias a lo que es esa innovación, ¿no? Y bueno, a ver si que van a estar experimentando conmigo, ¿no? Y también, no solamente pues, los profesores o tal, sino también un poco por la sociedad, las familias, ¿no? Marta, esto no es la sede de la ONU, ¿vale? Pero sí que hay una gran representación pública, directores y bueno, demás figuras. Imagínate que tienes un último minuto, además es verídico, ¿vale? El último minuto de la historia televisiva, ¿vale? Y todo el planeta te estuviera viendo. ¿Qué les dirías, Marta? Muy simple. Yo simplemente diría que si realmente quieres cambiar algo, que si queremos avanzar, que si queremos buscar soluciones para el cambio climático, para conflictos internacionales,
para tu día a día de cómo hacer, cómo manejar tu economía mejor, cómo hacer cualquier cosa en este mundo y mejorar la sociedad en la que vivimos, la única respuesta es la educación. No lo digo yo, por desgracia, me habría gustado tener esa frase, pero son muchísimos los estudios y los personajes que defienden la educación como un motor verdadero del cambio, como tú bien decías. Y yo me subo al barco completamente y espero que realmente vosotros también, desde La Salle y desde el público, podamos buscar un mundo en el que la educación sea siempre el primer paso y sea una prioridad. Pues muchas gracias, Marta. Yo creo que recogemos el guante y te invitamos a que sigas con tu labor, que yo creo que también es importante, ¿no? de divulgación, de lucha por esos derechos, ¿no? de la educación para niños, niñas y jóvenes, ¿vale? Así que, Marta, muchas gracias y pues le damos un fuerte aplauso. Esperemos que llegue a Seúl.